Y bueno, desde el año pasado le daba cuenta que uno de los sectores más potentes que ha tenido la economía mexicana luego de la crisis importante de la pandemia, pues es justamente la manufactura de exportación, particularmente un sector que lo ha tenido es la manufactura automotriz. Sin embargo, pues ha habido problemas en términos del abasto de microprocesadores y hay ciertos nubarrones y para hablar de ello me da mucho gusto saludar esta mañana a José Sosaya, el presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar contigo y con todo el auditorio. Oye, pues digamos que conforme mejoraron las proyecciones de la economía desde finales del año pasado con los estímulos de Estados Unidos, pues uno de los sectores muy prometedores es el sector automotriz. Sin embargo, muchos nubarrones, primero el abasto de los microprocesadores, etcétera, y retos en materia de reglas de origen y también en lo que se va delineando desde el SAT en términos de estímulos fiscales. Te preguntaría por esto último, José, ¿qué implica para el sector automotriz los estímulos fiscales y cómo puede afectar si es que si hubiese cambios como lo ha delineado la titular del SAT? Bueno, yo te diría que sí, son retos interesantes para el sector y desde luego que la comunicación constante con las autoridades es lo que nos ayuda a ir resolviendo cada uno de estos retos. En el tema de los estímulos fiscales, diría que son estímulos fiscales que se otorgan a nivel internacional. Los diferentes países que atraen a la manufactura los tienen. En México se habla ahora que de la tasa cero, tasa de IVA cero a la exportación automotriz. Bueno, la tasa de cero de IVA a la exportación es para toda la exportación, no nada más para la automotriz. Y son incentivos que se otorgaron a la industria como se otorgan a otros sectores para atraer la inversión hacia México, como lo hacen otros países igualmente. Entonces, incluso forman parte de los acuerdos internacionales porque son las condiciones que se les dan a esta inversión extranjera para que se establezca en el país. Claro. ¿Y qué están pensando los agremiados de la MIA en función de ello? ¿Cuál pudiese ser el impacto en caso de que esto dejara de ocurrir? Como ya lo dices, pues como está dándose a escala internacional, que además, pues México ha sido realmente muy atractivo en términos de atraer esta inversión porque pues la estructura de costos nos hace también muy competitivos y además, por supuesto, el capital humano. Bueno, te diría primero que confiamos en que la comunicación y coordinación con las autoridades va a aclarar estos temas, por un lado, pero por otro lado, además, no queremos ni los empresarios ni el gobierno, estoy seguro, que México deje de ser competitivo a nivel internacional y deje de atraer este tipo de inversiones que crea tantos trabajos, tanta mano de obra bien pagada, calificada a nivel internacional. Por supuesto. ¿Y adviertes algún impacto en términos de la producción? No, mira, estos son temas que se ven con cada una de las empresas Mm, en lo individual y no como la asociación. ujú. Y yo te reitero, estoy seguro que es un tema de aclaraciones nada más y de pláticas entre las diferentes empresas y el SAT y la Secretaría de Hacienda. Nosotros ya como asociación hemos pedido una reunión con el nuevo secretario de Hacienda, seguramente pronto nos recibirá y platicaremos con él sobre estos temas y para que se aclaren. Reitero, son incentivos que se otorgan a toda la industria para atraerla a que invierta en el país y son incentivos que se aplican en otros países también porque México compite con otros países para la atracción de esta inversión. ¿Sorprendió, digamos, este posicionamiento que hizo la titular del SAT o ya se los había delineado, habían tenido alguna suerte de diálogo que pudiera anticipar esto? No, la verdad es que sí hemos tenido apertura con ella, tuve oportunidad yo de sentarme con ella y nos había comentado algo sobre esto. Pensamos que había por ahí algún tipo a lo mejor de confusión o falta de información y creemos que esto se puede aclarar con las diferentes empresas. Ojalá que así ocurra. Ahora, hay otro tema, el asunto de las reglas de origen. Ahora está la Secretaria de Economía allá en Washington, D.C., pues justamente hablando de este y otros temas, obviamente, que conciernen al TEMEC. Pero en este asunto de las reglas de origen, si le puedes transmitir a nuestro público cuál es el meollo del asunto y esta discordancia que hay con respecto a Estados Unidos. Sí, recordemos que ahora se exige con el TEMEC una integración regional, de valor regional, del 75% comparado con el 62% que se exigía antes. Pero hay un proceso
para lograr esta integración. Hay un proceso que se otorga en un calendario de 3 a 5 años y esto las empresas han presentado su calendario al USTR y están en pláticas con el USTR sobre esto. Y aquí donde hay algunas diferencias con Estados Unidos, sobre todo porque Canadá, México y las asociaciones automotrices de México, Estados Unidos y Canadá pensamos igual, la diferencia es en el roll-on, roll-up, y ahí creo que está la rigidez de interpretación de los Estados Unidos, y creo que es un tema que en las pláticas deberá de irse aclarando y solucionando. Por supuesto. Esto se refiere digamos, cómo se consideran los componentes, ¿no? En términos de cumplir esos objetivos. Así es, efectivamente, cómo se considera para alcanzar ese porcentaje. Ahora, en ese sentido, ¿qué tan flexible ves o en términos de cómo se ve ese diálogo y sobre todo, pues que estemos alineados Estados Unidos, México y Canadá? Mira, pues no sorprende que en el inicio de la entrada en vigor de uno de los acuerdos, y así fue en su momento con el NAFTA, los diferentes países pues tengan posturas de repente quizá más extremas y luego pues se va flexibilizando y se va negociando. Yo estoy confiado, espero que la vía del diálogo y la vía diplomática van a resolver este tema. Por supuesto. Y entonces, bueno, esto que mencionabas, el roll-up, tiene que ver con esto, ¿no? Que finalmente, si tú tienes cierto porcentaje, digamos, de componentes de un motor de combustión interna, eso califique como el 100% para llegar al 75%, ¿es correcto? Aunque tuviese... Ajá. Sí, es lo que se busca. Recordemos que hay piezas que antes de integrarse en el vehículo pasan 3, 4 y hasta 5 veces la frontera de los 3 países. Ya fueron a Canadá, Estados Unidos y luego finalmente acaban en México y son siendo ensambladas en algunos de los vehículos. Y ahí es donde está esta fórmula que no es nada sencilla, pero que es la que ha provocado algo de confusión. Y por otro lado, saber, José, ¿cómo va el tema del abasto de microprocesadores? Hemos visto, pues ya la empresa taiwanesa, uno de los grandes jugadores que representa el 50%, que dice, bueno, pues esto ya se va a ir resolviendo, aunque es un asunto que puede tardar años en términos del abasto inmediato, parecería que ahí viene. ¿Cómo están en esa parte? Mira, lo que tenemos nosotros de confianza y hemos escuchado que esto probablemente para la segunda mitad de este año pudiera quedar solucionado, por lo menos en el suministro habitual de microcomponentes. Como tú bien lo mencionas, pues la empresa taiwanesa es prácticamente una de las muy pocas en el mundo que los produce, y esto derivado de la pandemia con el incremento de demanda de ciertos productos diferentes a los automotrices que llevan los microcomponentes, fue donde se produjo este desbalance en el suministro de los mismos. Confiamos en que poco a poco esto, como ha ido resolviéndose, se solucione definitivamente. Por supuesto. Ahora, ¿cuál es la visión que ves? Digo, ya vamos en la segunda mitad de este año en términos del sector, en la producción, obviamente en la exportación, pero también en lo que se refiere a atraer nuevas inversiones, porque las hemos observado, General Motors, por ejemplo, a inicios de este año. ¿Cómo se ve la segunda mitad de este 2021? Mira, con optimismo. La verdad es que estamos viendo que la producción, la exportación y las ventas locales han ido aumentando poco a poco y nunca, o sea, sí superiores afortunadamente al 2020 y nunca todavía al nivel del 2019, que ya era un año que ya se venía a la baja. Entonces confiemos en que con los apoyos que se pueda ir logrando, con una mejor coordinación entre todos los actores, tanto gubernamentales como privados, podamos incentivar la producción y venta de vehículos, sobre todo fortalecer más el mercado interno. Pues la verdad es que me quedo más optimista después de escucharte porque pues veía como que un conjunto de situaciones complejas, el tema de los estímulos fiscales, sumado a los problemas que ha habido en el abasto de microprocesadores y luego la confusión en las reglas de origen, pero al escuchar, digamos, tu explicación y posicionamiento al respecto, me quedo un poco más tranquilo porque veo que son asuntos coyunturales que seguramente se van a resolver porque pues justo el sector automotriz ha sido una de las partes brillantes de la economía mexicana en los últimos años y sobre todo en el proceso de la pandemia, en la crisis, pues uno de los que se ha recuperado más rápido y en donde espero además venga más inversión. Y por último, preguntarte eso, digamos, ¿veremos anuncios de más inversiones en lo que resta de este 2021 y quizás los siguientes 12 meses?
Pues la oportunidad mundial está allí, fíjate, porque precisamente recordemos que vienen cambios de tecnología automotriz para el futuro y esto puede incentivar nuevas inversiones. Ya algunas armadoras, como tú bien lo señalas, han dado muestras de que así es. Entonces es cosa que pongamos todos juntos a trabajar, gobierno y empresarios, para atraer esa inversión que anda buscando lugar en el mundo para empezar a producir esas nuevas tecnologías. México está llamado a ser uno de esos países, entonces pongamos las condiciones de confianza, de respeto al Estado de Derecho para que esto se dé. Ojalá que así sea. José, muchas gracias, te mando un gran abrazo. Gracias a ti, Rodrigo, muy buen día, hasta luego. Ahí escuchamos a José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.